Durante décadas, el nombre de César Costa ha sido sinónimo de elegancia, voz serena y una carrera que atravesó generaciones. Sin embargo, en la era de la inmediatez y de los titulares virales, incluso los íconos más sólidos pueden verse atrapados en una tormenta de rumores, una investigación narrativa sobre su vida, desde los primeros pasos hasta el momento más delicado de su exposición pública, para comprender cómo se construye un legado y cómo se pone a prueba cuando la verdad compite con la especulación. Porque la noticia triste, que estremeció a muchos, no fue un final real, sino el impacto emocional de un rumor que obligó a su entorno íntimo a hablar. Su esposa, entre lágrimas, aclaró la situación, defendiendo la verdad y recordando que detrás del mito hay un ser humano. Antes de llegar a ese punto, es imprescindible volver al inicio. César Costa nació en la Ciudad de México, en un país que respiraba cambios culturales profundos. La radio y el cine eran ventanas de aspiración colectiva. La música popular, un refugio. En su hogar, la disciplina y el respeto convivían con la curiosidad artística. Desde pequeño, el joven César mostró una sensibilidad particular para la melodía y la palabra. Una mezcla que más tarde definiría su estilo. La educación fue un pilar. Mientras muchos artistas emergentes apostaban todo a la intuición, él cultivó el rigor, estudio vocal, lectura constante y una ética de trabajo que lo acompañaría siempre. Aquellos años no fueron de lujo, sino de formación silenciosa. A comienzos de los años 60, México vibraba con nuevas influencias. El rock and roll, adaptado al idioma y al temperamento local, abría puertas. César Costa apareció con una propuesta distinta, romántica sin ser cursi, moderna sin perder compostura. Su voz clara y su presencia pulcra conectaron con un público amplio, desde adolescentes hasta familias completas. Las primeras grabaciones consolidaron su nombre. No era solo una moda, era un artista con continuidad. Cada sencillo mostraba control, gusto por los arreglos y respeto por la canción. La prensa empezó a hablar de él como un caballero del pop. La transición al cine y la televisión no fue un accidente. César Costa entendió pronto que la actuación exigía otra disciplina. Se preparó, aceptó papeles que lo retaban y evitó el encasillamiento. En una industria que a menudo confunde fama con talento, él eligió la constancia. Sus personajes, generalmente íntegros y cercanos, reforzaron su imagen pública. Alguien confiable, familiar, casi pedagógico. Esa reputación, con el tiempo, sería una fortaleza y también una carga. Mientras muchos contemporáneos sucumbían a excesos o a carreras erráticas, César Costa optó por el equilibrio. Seleccionó proyectos, cuidó su voz y se mantuvo presente sin saturar. Su figura creció con dignidad. Los reconocimientos llegaron por trayectoria, no por estridencia. En entrevistas de la época, repetía una idea. El éxito no es llegar, es permanecer. Esa filosofía explica por qué su nombre siguió vigente cuando otros se desvanecían. Lejos de los reflectores, construyó una vida íntima protegida. Su matrimonio fue un ancla emocional. Amigos cercanos describen una relación basada en el respeto y la complicidad, ajena al ruido mediático. Esa discreción, paradójicamente, despertó curiosidad. Cuanto menos hablaba, más se especulaba. Durante años, esa frontera fue respetada, hasta que la lógica de las redes sociales la rompió. Un titular ambiguo, una imagen fuera de contexto y la repetición sin verificación bastaron para que circulara una versión alarmante sobre la salud y hasta el destino del artista. En horas, la información falsa se multiplicó. Fans angustiados, mensajes de despedida y portales oportunistas crearon un clima de duelo anticipado. Aquí aparece el momento clave que da nombre a esta investigación. Su esposa, visiblemente afectada, rompió el silencio. Entre lágrimas, desmintió las versiones más graves y pidió respeto. La noticia triste no era un final. Era el dolor de ver cómo se juega con la vida ajena. Aunque el rumor fue aclarado,
dejó huella. La edad convierte cualquier especulación en amenaza. La familia enfrentó llamadas, mensajes y una ansiedad colectiva que no se borra con un comunicado. Este episodio reveló una verdad incómoda. La celebridad no inmuniza contra la fragilidad emocional. César Costa, con serenidad, agradeció el apoyo y recordó la importancia de verificar antes de compartir. Fue una lección pública en tiempos de ruido. Defender la verdad no es solo corregir datos, es proteger una historia. La suya no es la de un escándalo, sino la de una obra sostenida. Cada canción, cada película y cada aparición construyen un legado que merece ser contado con rigor. Llegar a la madurez artística no es un privilegio automático. Para muchos intérpretes, el paso de los años implica desaparición, olvido o caricaturización de su propia imagen. En el caso de César Costa, el tiempo se convirtió en un juez severo pero justo. No lo absolvió por nostalgia, sino por coherencia. A partir de los años 80 y 90, su figura ya no era la del ídolo juvenil, sino la de un referente cultural. Esa transición, difícil para cualquier artista, fue manejada con inteligencia. Menos exposición, más contenido, menos estrenos, más significado. Mientras la industria cambiaba de piel, él eligió permanecer fiel a su esencia. Uno de los pilares de esta etapa fue la televisión. No como simple escaparate, sino como espacio de diálogo intergeneracional. Programas musicales, especiales conmemorativos y apariciones cuidadosamente seleccionadas reforzaron su imagen de artista accesible y respetuoso. En entrevistas extensas, César Costa comenzó a hablar más de ideas que de éxitos. Educación, valores, memoria cultural. Su voz ya no solo cantaba, orientaba. Para muchos espectadores jóvenes, fue la primera vez que escucharon su nombre. Para los mayores, Just 2, una confirmación de que el talento verdadero no envejece, se profundiza. Durante décadas, los medios lo presentaron como el artista sin escándalos. Ese elogio, aparentemente inocente, tiene un reverso: la obligación de no fallar nunca. En la madurez, César Costa entendió que su reputación se había convertido en una armadura pesada. Cada silencio era interpretado, cada ausencia exagerada. En un ecosistema mediático acostumbrado al conflicto, la estabilidad resulta sospechosa. Así comenzó una vigilancia implícita. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no habla? ¿Qué oculta? La respuesta, simple y humana, era la misma de siempre: vivir. En esta etapa, la familia adquirió un rol central. Lejos de los focos, su vida privada se volvió más protegida. Su esposa y su entorno cercano funcionaron como escudo emocional, especialmente frente a la presión mediática. Quienes conocen de cerca esta etapa coinciden en un punto: el hogar fue el lugar donde César Costa pudo ser simplemente César, sin apellido artístico ni expectativas públicas. Esa frontera, sin embargo, sería violentada más adelante por la lógica implacable de la viralidad. Con la llegada de Internet y, más tarde, de las redes sociales, el ecosistema informativo se transformó. La verificación perdió terreno frente a la velocidad. Los algoritmos premiaron el impacto, no la verdad. En ese contexto, los artistas veteranos se volvieron objetos perfectos de especulación. Edad, silencio, ausencia temporal. Todo podía convertirse en noticia. Y así ocurrió. Sin comunicados oficiales, sin fuentes confiables, comenzó a circular información alarmante, presentada con ambigüedad calculada. No se afirmaba nada con claridad, pero se sugería todo. No puede eludir el análisis del daño real que provoca la desinformación. No se trata solo de corregir datos falsos, sino de entender el impacto humano. En el caso de César Costa, el rumor no afectó su carrera, ya consolidada, sino su entorno emocional. Familiares despertando con mensajes de condolencia, amigos llamando para confirmar lo que no había ocurrido, seguidores experimentando una angustia innecesaria.
La mentira no fue espectacular. Fue cruel. En medio de ese clima, su esposa decidió hablar. No por estrategia mediática, sino por necesidad moral. Con la voz quebrada, aclaró la situación y pidió algo elemental: respeto. Su testimonio no fue un espectáculo, fue una defensa. Ese momento marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la vida privada se vio obligada a irrumpir en lo público para restablecer la verdad. Y lo hizo sin rabia, sin acusaciones, solo con humanidad. Tras el episodio, César Costa reapareció con serenidad. Agradeció el cariño, pero también dejó un mensaje implícito. La fama no debe deshumanizar. Sus palabras, medidas y firmes, fueron una lección de templanza en un entorno dominado por la exageración. No buscó culpables. Buscó conciencia. En un gesto poco común, transformó la agresión en reflexión colectiva. A diferencia de otros artistas cuya obra queda congelada en una época, el legado de César Costa sigue reconfigurándose. No por nuevas canciones o películas, sino por su postura ética ante el mundo contemporáneo. Su historia demuestra que el verdadero prestigio no se mide en titulares, sino en coherencia a largo plazo. Y que, incluso en la madurez, un artista puede seguir educando, no desde el escenario, sino desde el ejemplo. En la cultura mediática actual, todo parece necesitar un cierre contundente. Los algoritmos empujan a titularidades extremas. Las biografías se narran como tragedias inevitables. En ese clima, el concepto de final se convierte en mercancía. Para los artistas veteranos, esta obsesión es particularmente peligrosa. La edad se confunde con despedida. El silencio con ausencia definitiva. En torno a César Costa, ese mecanismo se activó sin piedad. Lo que debía ser una etapa de recogimiento y equilibrio fue interpretado como un presagio. El final trágico no nació de los hechos, sino de una expectativa social que exige drama incluso donde hay serenidad. La vejez de un ícono cultural incómoda. Obliga a mirar el paso del tiempo, la fragilidad compartida. En lugar de acompañar ese tránsito con respeto, la conversación pública suele reducirlo a especulación. ¿Sigue activo? Está enfermo. ¿Por qué no aparece? César Costa eligió vivir la madurez con discreción consciente. No fue retiro ni ocultamiento. Fue elección. Sin embargo, en una época que confunde visibilidad con existencia, esa elección se leyó como señal de alarma. El error es colectivo. No sabemos narrar la vejez sin morbo. Cuando un rumor anuncia un final inexistente, no solo miente, hiere. Hiere a la familia, a los amigos, a los seguidores. Hiere la memoria del propio artista, reduciéndola a un punto culminante falso. En este caso, la corrección pública no borró el daño emocional, pero sí dejó una enseñanza. La intervención de su esposa fue crucial, no para alimentar el ciclo noticioso, sino para cerrarlo. Su llanto no fue un espectáculo, fue un límite. Recordó que la verdad no necesita adornos y que el respeto no es negociable. César Costa respondió con lo que siempre lo definió: dignidad. Agradeció el cariño y pidió prudencia. No buscó revancha mediática. En un mundo que premia la confrontación, eligió la templanza. Ese gesto silencioso y firme completó una lección que atraviesa toda su carrera. La elegancia también es una forma de resistencia. Su postura redefinió el relato. El final trágico se desarmó frente a una verdad más profunda. Hay vidas que no necesitan dramatización para ser significativas. El legado de un artista no es una lápida ni un titular, es un archivo vivo. En el caso de César Costa, ese archivo incluye canciones, películas, entrevistas y, sobre todo, una conducta coherente a lo largo del tiempo. Preservarlo implica narrarlo con rigor, contextualizarlo y resistir la tentación del atajo emocional. Los medios tienen aquí una responsabilidad ética: distinguir homenaje de explotación, contar la vida sin apresurar la muerte, celebrar la obra sin fabricar finales. La memoria colectiva se construye con repeticiones. Cuando una falsedad se repite,
amenaza con convertirse en recuerdo. Por eso, verificar no es un gesto técnico. Eso es un acto moral. El episodio vivido alrededor de César Costa mostró cómo una comunidad informada puede frenar la desinformación cuando decide escuchar fuentes confiables y respetar los tiempos de la verdad. Lejos de cualquier cierre trágico, el presente de César Costa se define por la calma. Participaciones puntuales, mensajes medidos y una vida privada resguardada. No hay despedidas grandilocuentes porque no hay necesidad de ellas. Su historia continúa sin estridencias, como siempre. Este presente es, en sí mismo, una respuesta al rumor. Vivir bien es desmentir mejor. La familia, y en particular su esposa, se convirtió en custodia del límite entre lo público y lo íntimo. Su intervención no buscó protagonismo, buscó frenar el daño. En tiempos de sobreexposición, esa custodia es un acto de amor y valentía. Tal vez el aprendizaje más profundo sea este. No todas las vidas necesitan un final narrativo. Algunas merecen continuidad, respeto y silencio. Reescribir el concepto de final implica aceptar que la plenitud también puede ser discreta. César Costa no cerró su historia con un titular, la sostiene con coherencia, y eso, para un artista, es una victoria poco frecuente. Cuando el ruido se apaga, queda la obra, queda la voz, queda el ejemplo. La noticia triste fue un espejismo. La verdad, una vida dedicada al arte con integridad. No ocurrió. Y no ocurrirá mientras la verdad encuentre quien la cuente. Porque algunas historias no aceptan un cierre convencional. El caso de César Costa demuestra que el periodismo responsable no debe detenerse cuando el impacto baja, sino cuando la comprensión es completa. El llamado final trágico que circuló en titulares y mensajes virales no solo fue falso, fue insuficiente para explicar una vida compleja, extensa y todavía en curso. Tras la aclaración pública y el desmentido definitivo, llegó el silencio. No el silencio impuesto, sino el silencio reparador. Para la familia, significó recomponer la intimidad. Para los seguidores, volver a la calma. Para el propio artista, reafirmar una decisión tomada hace años. No vivir pendiente del ruido. En el periodismo, el día después suele ignorarse. Se corrige el dato y se pasa a otra historia. Pero las personas involucradas siguen allí, procesando emociones. En este caso, la reparación no vino de nuevas entrevistas, sino de la ausencia de explotación posterior. Y eso también es noticia, aunque no genere clics. ¿Qué futuro le queda a un ícono cuando ya no necesita demostrar nada? En el caso de César Costa, el futuro no se mide en lanzamientos ni en apariciones constantes. Se mide en control del tiempo, en elegir cuándo hablar y cuándo callar. Este tipo de futuro desafía la lógica contemporánea. No es productivo en términos de contenido, pero sí profundamente humano. Y plantea una pregunta incómoda para la industria. ¿Sabemos acompañar a nuestros referentes cuando deciden vivir fuera del espectáculo? Como periodista con años de experiencia en el análisis de figuras públicas, el autor de este trabajo asume una postura clara. Contar no es invadir. Narrar una vida no implica apropiarse de ella. El caso de César Costa se convierte así en un estudio ético sobre los límites del relato biográfico. La tentación del final vende, pero empobrece. La verdad, en cambio, exige contexto, paciencia y, a veces, la valentía de no publicar. Sería injusto responsabilizar solo a los medios. La audiencia participa activamente en la circulación de rumores. Compartir sin verificar, comentar desde la emoción, exigir explicaciones inmediatas. Todo forma parte del ecosistema. Sin embargo, este episodio mostró algo esperanzador. Muchos seguidores eligieron esperar, preguntar, contrastar. Esa actitud frenó la expansión de la mentira. Demostró que la alfabetización mediática no es un ideal abstracto, sino una práctica posible. Aunque su intervención principal ya fue analizada, merece una mención final. La esposa de César Costa no volvió a hablar, y ese silencio posterior fue tan elocuente como sus palabras iniciales.
marcó el límite definitivo. La verdad ya fue dicha. El resto no nos pertenece. En tiempos donde el testimonio personal se monetiza, su decisión de retirarse del foco fue un acto de coherencia. No buscó capital simbólico, buscó paz. Mirado con distancia, el legado de César Costa sale fortalecido. No por el rumor, sino por la forma en que fue enfrentado. Su carrera ahora incluye, además de obras artísticas, una lección contemporánea sobre dignidad, vejez y verdad. Ese legado no necesita monumentos ni despedidas solemnes. Vive en la memoria activa, en la música que sigue sonando, en las imágenes que no envejecen porque fueron honestas desde el origen. El final trágico, como fórmula narrativa, empobrece la comprensión humana. No todas las vidas culminan en caída. Algunas simplemente continúan. Insistir en forzar un cierre dramático es una forma de violencia simbólica. El periodismo del futuro deberá aprender a narrar la continuidad, la calma, la vejez digna. Historias donde no pasa nada espectacular, pero pasa todo lo importante. La verdad definitiva sobre César Costa no es una primicia ni un titular. Es simple. Está vivo, está acompañado y está en paz. Todo lo demás fue ruido. Y el ruido, como siempre pasa. La historia de César Costa demuestra, con una claridad poco común, que no todas las vidas célebres están destinadas a terminar en tragedia, aunque muchos titulares así lo deseen. A lo largo de estas páginas no hemos narrado una caída, sino una resistencia silenciosa. La de un artista que eligió la coherencia antes que el escándalo, la dignidad antes que la exposición, y la verdad antes que el sensacionalismo. El episodio de la noticia triste, aclarado entre lágrimas por su esposa, no fue un final biográfico, sino un síntoma de nuestro tiempo. La prisa por cerrar historias que aún siguen vivas, la necesidad de dramatizar la vejez, la confusión entre ausencia mediática y desaparición humana. Frente a todo ello, César Costa respondió como vivió siempre, sin estridencias, sin rencor, con serenidad. Su legado no necesita un desenlace forzado. Vive en su música, en sus personajes, en la memoria colectiva y, ahora también, en una lección ética para el periodismo y para el público. Verificar antes de compartir, respetar antes de juzgar, escuchar antes de sentenciar. Cuando el ruido se disipa, queda lo esencial. Y lo esencial en esta historia es simple y contundente. Una vida dedicada al arte, sostenida por valores firmes y protegida por el amor de los suyos. Todo lo demás fue pasajero. Aquí no termina una vida, aquí termina un rumor.